Uno podría preguntarse cómo un negocio, sobre todo uno gigante, logra mantener el orden en todo su universo financiero. Bueno, hoy vamos a desentrañar el secreto. Se trata de un concepto tan, pero tan fundamental que es literalmente el cimiento sobre el que se construye cualquier empresa. A ver, imaginemos el caos por un momento. Miles de transacciones, compras, ventas, deudas. ¿Cómo se le da sentido a todo eso? La respuesta, la verdad, es sorprendentemente simple y hasta elegante. Y claro, tiene un nombre. Y esa respuesta es la cuenta. Pensemos en ella como si fuera una especie de biografía. Cada pedacito de las finanzas de una empresa, ya sea el efectivo, las deudas, las ventas, tiene su propia historia. Y la cuenta es justamente el libro donde se escribe cada capítulo. Es el sistema que lo pone todo en orden. Muy bien, entonces, entremos de lleno a su anatomía. Vamos a ver que su estructura es mucho más sencilla de lo que parece a primera vista. En el fondo, todo se reduce a esto, una simple letra T. Este esquema, que se conoce como esquema de Mayor, es la herramienta visual clave para entender cómo fluye el valor dentro de un negocio. Esta T tiene dos lados. Y nada más dos. No hay más. El lado izquierdo siempre, pero siempre, se llama debe. Y el derecho, por su parte, siempre se llama haber. Son como las dos columnas fijas donde se va a registrar absolutamente toda la historia financiera. Ahora, hablemos de las acciones. Cuando anotamos algo en el lado izquierdo, o sea, en el debe, a esa acción se le llama cargar. Y cuando anotamos en el lado derecho, en el haber, eso es abonar. Básicamente, cargar y abonar son los dos verbos principales de la contabilidad. Y bueno, una vez que ya tenemos varias anotaciones, lo que sigue es súper fácil. Simplemente se suman. La suma de todos los cargos del lado izquierdo es el movimiento deudor. Y la suma de todos los abonos del lado derecho es el movimiento acreedor. Así de sencillo. Ya con esos dos totales, podemos calcular el resultado final, que es el saldo. Y el saldo no es más que la diferencia entre el total del debe y el total del haber. Es, digamos, el balance neto de la historia que nos cuenta esa cuenta. Y aquí está el punto clave. Si la suma del lado izquierdo, el debe, es mayor, el resultado es un saldo deudor. Si la suma del lado derecho, el haber, es la que gana, entonces es un saldo acreedor. Y si por alguna razón los dos lados son exactamente iguales, se dice que la cuenta está saldada. El nombre del saldo nomás nos dice qué lado de la T pesó más. Ok, perfecto. Ya tenemos la mecánica. Ahora vamos a aplicarla en el mundo real. Empecemos con los activos, que no son otra cosa que todos los bienes y derechos que tiene una empresa. Aquí va la primera gran regla de oro. Las cuentas de activos son de naturaleza deudora. ¿Y esto qué significa? Muy fácil, que para aumentar su valor se les tiene que hacer un cargo en el debe y para disminuirlo un abono en el haber. Por ejemplo, entra dinero al banco, eso es un cargo. Sale dinero para pagar algo, eso es un abono. Y aquí tenemos unos ejemplos bien concretos. El dinero que hay en efectivo en la caja, el que está en el banco, lo que nos deben los clientes o hasta una computadora nueva. Todos estos son activos y todos, sin excepción, siguen la misma regla. Suben con cargos en el debe, bajan con abonos en el haber. Ahora, vámonos al otro lado de la moneda, el pasivo, que básicamente representa las deudas y obligaciones de la empresa, y el capital, que es lo que realmente vale el negocio para sus dueños. Y aquí, ¡pum!, la regla se invierte por completo. Las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora, o sea, para aumentar una deuda se le hace un abono en el haber. Para pagarla y por lo tanto disminuirla, se le hace un cargo en el debe. Son justo el espejo de los activos. Por ejemplo, lo que se le debe a los proveedores, un pagaré que se firmó o un préstamo que nos dio el banco. Todas son deudas que crecen con abonos y se hacen más chiquitas con cargos. Las cuentas de capital, que vienen siendo la inversión de los dueños en el negocio, siguen exactamente la misma lógica que los pasivos. También son de naturaleza acreedora. Aumentan con abonos en el haber, como cuando un socio le mete más dinero a la empresa. Los ejemplos más claros aquí son el capital social, o sea, las aportaciones de los socios, y las utilidades, que son las ganancias que va generando el negocio. Ambas cosas, claro, aumentan el valor de la empresa para sus dueños. Y finalmente, llegamos a las cuentas que nos dicen qué tan bien o qué tan mal le fue al negocio en un cierto tiempo. Estas son las cuentas de resultados. Aquí se amarra toda la lógica del sistema. Los ingresos, como las ventas, funcionan igualito que el capital. Son de naturaleza acreedora y aumentan con abonos, porque claro, elevan el valor de la empresa. Y por el otro lado, los costos y gastos son de naturaleza deudora. Aumentan con cargos y, como es de esperarse, disminuyen el capital. Miren, si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, es esta.
Aquí está el resumen de todo el sistema. Un cargo siempre significa una de tres cosas. O aumentó un activo, o bajó una deuda, o disminuyó el capital. Y un abono, pues es justo lo contrario. Menos activos, más deudas o más capital. Todo, absolutamente todo el universo financiero de una empresa baila a este ritmo. Y esto nos deja con una pregunta que es clave. El sistema entero implica un equilibrio perfecto, una dualidad donde cada acción tiene su reacción, igualita y opuesta. Cada cargo por aquí tiene su abono correspondiente por allá, en otra cuenta. Explorar esa danza, que se conoce como la partida doble, es lo que revela la historia completa de cómo una empresa crea valor. Pero esa ya es historia para otro análisis.